Esto es Caminante, historias resonantes de la migración por Europa. A través de charlas con personas que han decidido migrar, descubrimos las motivaciones, los retos, las vivencias y cómo se modifica la vida de quienes llegan a vivir a España y a otros países del viejo continente. En este podcast hablaremos con personas procedentes de América Latina, quienes nos contarán qué han aprendido y la manera en que han construido sus nuevas etapas de vida con la conducción de la periodista Norma Saldaña. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más a este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que vamos a poder ligar con la biografía de nuestra invitada de hoy. Ella es Guadalupe Salinas Tostado y pues nos va a contar, no les voy a adelantar nada porque su historia en sí es realmente interesante y es un ejemplo de vida. Así que, hola Guadalupe, ¿cómo estás? Bueno, Lupe para los cuates. Hola, ¿qué tal? Pues bien, Norma, muy bien. Aquí empezando el día, contenta, tranquila. Y bueno, aquí en Santander, soy mexicana y tengo ya 3 años aquí en España. ¿Por qué viniste a vivir aquí? ¿Por qué vine a vivir aquí? Bueno, porque estábamos en el momento de la pandemia. Yo contaba con un buen trabajo, estaba dando clases de religión en un colegio, bien y todo, pero Beto, mi esposo, pues él no tenía trabajo en ese momento, él se dedicaba a puras cosas de escenografía, eventos y todo, y obviamente con pandemia, pues no había nada de eso. Entonces, bueno, mi hermana tiene aquí ya viviendo más de 20 años y yo había podido venir en 4 ocasiones de vacaciones. Venía 15 días, etcétera. Y me gustaba la idea. Pero mi papá vivía en aquel entonces, la primera vez que vine y algunas otras que vine, todavía vivía mi papá. Yo decía, no, mientras mi papá esté vivo, no es fácil que dos hijas estén a la distancia. Entonces dije, no, mejor aquí nos quedamos. Y pues bueno, eh, al estar viendo en ese proceso de que no había trabajo y todo, y que yo ya tenía tiempo pensando en el venirme. Ya mi papá ya había fallecido cuando tomamos la decisión, y entonces dije, vámonos, y aquí estamos. Y claro, tenías aquí, digamos, algo, digamos, como llegar a un puerto seguro, tu hermana estaba aquí o tu hermana todavía vive aquí. Entonces, ¿con qué obstáculos te encontraste al migrar? Porque hay muchas personas que vienen sin familia y hay otras que vienen ya con algo, digamos, entre comillas, seguro, porque siempre el migrar es una situación muy independiente para cada persona. ¿Tú te encontraste o tu esposo se encontraron con alguna dificultad? Mira, nuestras primeras principales, ciertamente veníamos, bueno, con ese apoyo seguro, ¿no? De tener a mi hermana aquí, que tenía tanto tiempo, etcétera. Entonces, el primero que fue que tuvimos de que el abogado que nos recomendaron, obviamente mi hermana no conocía abogados de extranjería, a ella se lo sugirieron, bueno, pues ese abogado nos dijo, sí, se va a poder hacer así y así y así, y nunca lo conocimos. Madre. Nunca lo vimos en persona. Nos trajo durante 4 meses y medio a, ya les voy a dar la cita, siempre no. Nos vemos tal día, siempre no. Así estuvimos 4 meses y medio. Y una de las cosas que sí creo yo que se llega a enfrentar un migrante, como nos sucede a nosotros, es la falta de información. O sea, nunca nadie nos dijo, ni el abogado, y pues a mi hermana tampoco no se le ocurrió ni nada, el que nos teníamos que haber empadronado. Entonces, llegamos, no nos empadronamos, además que nuestra idea era regresar a México para que al regresar, entonces ya después nos trajeran ya con un trabajo estable, bien, todo con papeles y todo, ¿no? Pero pues a la mera hora las cosas salieron completamente diferente. Beto nunca se acomodó en el trabajo en el que inició. Él sí recibió, así lo percibió él sí recibió un trato no agradable.
un trato no agradable y no, pues definitivamente no continuó. Yo estuve trabajando de camarera, no te digo que fue lo mejor, porque me acuerdo de una frase de una persona que dijo, en mi otra vida yo era fotógrafa, era productora y no sé qué, aquí soy la que está llevando ahorita un restaurante. Bueno, pues igual, en mi otra vida yo hacía otras cosas, aquí pues tuve que estar de camarera, haciendo limpieza. Yo estudié un modelo educativo que se llama Semiología de la Vida Cotidiana, pero me acababa de certificar, entonces pues no tenía todavía ingresos de este trabajo, aunque tenía consultantes, aunque daba algunos talleres, pero pues todavía no había mucha gente que lo conociera y que me conociera aquí, entonces pues realmente sí tuvimos esas dificultades. Al final tomamos la opción de quedarnos. Pues ya en México ya habíamos dejado lo mucho o poco que teníamos, lo habíamos dejado y tomamos la opción de quedarnos, pero obviamente nos quedamos como mucha gente, en una situación irregular. Claro, y ahora, bueno, hablar de la situación irregular de los papeles es un tema muy importante, es casi el más importante de todos porque determina si vas a poder trabajar de manera legal, con tus derechos reconocidos, cotizando para la seguridad social y demás. Pero también hay otro punto en el que los migrantes tenemos, digamos, un hueco. Hay una parte de nosotros que se llama el duelo migratorio. Mm. Te lo quiero preguntar a ti porque tú, ahora que lo has mencionado, el tema de la semiología de la vida cotidiana, que es un modelo educativo del que yo me he, digamos, favorecido para ver la vida desde otro punto de vista, ese modelo también contempla el duelo migratorio. Tú explícanos qué es el duelo migratorio. Mira, primero partimos de que todo ser humano tiene pérdidas, ¿sí? Todos vivimos la pérdida, no solamente de personas queridas, sino también que vivimos la pérdida, por ejemplo, cuando pasas de la primaria a la ESO o el instituto secundaria, como se llama en cada uno de los países, eh, obviamente no siempre tus compañeros van a ser lo mismos. A lo mejor venías de un instituto y pasaste, perdón, de un colegio concertado aquí en España y pasaste a un colegio del gobierno, entonces ya tus compañeros ya no son los mismos y estás viviendo un proceso de cambio, de pérdida y todo ser humano vive constantes pérdidas. En el duelo migratorio, en el proceso de migrar, se viven no una pérdida, sino que se viven muchas pérdidas al mismo tiempo. En mi caso, por ejemplo, ya te digo, mis papás ya habían fallecido cuando yo me vine, pero todavía estaban mis hermanos. Entonces, aunque no vivíamos en la misma ciudad, bueno, pues nos veíamos, cuando mi papá vivía, pues nos veíamos cada mes, después nos veíamos cada 2, 3 meses, pero ya no es tan fácil, sobre todo cuando cambias de continente, de Europa a América, el horario es otro. Entonces, tienes la pérdida de contacto con tus seres queridos, de un estilo de vida, como te decía esta señora que mencionaba. En mi otra vida yo hacía esto, entonces se pierde un estilo de vida, aunque en el caso de América Latina y España hablamos el mismo idioma, pues realmente no. Yo estuve apoyando a migrantes en la parroquia a la que pertenezco y muchas veces para romper un poco el hielo y divertirnos y reírnos en medio de la dificultad que cada uno estaba viviendo, yo les preguntaba, a ver, esta semana, ¿con qué palabra te encontraste que te quedaste de, ¿y de qué me están hablando? Aclara la balda. Aclarar, pues para mí es ponerlo blanco. La balda, ¿y qué es una balda? Entonces, tienes duelo de idioma también. Aunque supuestamente hablamos el mismo idioma, hay muchas cosas que obviamente, como me lo dice, en el norte de España se habla de un estilo, en el sur de España de otro, pero como que a lo mejor están más acostumbrados, pero aquí el escuchar las palabras de una manera diferente, que si nosotros ceseamos y ellos pronuncian la Z y la C de una manera y nosotros de otra, entonces también en el duelo migratorio, pues vives eso y que te topas con que pues, vas a darle a la fregona y yo, ¿qué era la fregona? ¿De qué me están hablando? Entonces, así vas teniendo detalles que son muchas pérdidas
de un solo momento. ¿Por qué? Porque en el momento en que esa persona que está migrando se sube al avión, digamos que se le está muriendo el lugar donde siempre estuviste, la familia con la que siempre conviviste, tu trabajo, tu situación económica, a lo mejor. Para algunos es mejorar venir acá, pero finalmente en nuestros países pues había más facilidad como para desenvolverte otra vez en otro negocio, en otro trabajo, etcétera. Y aquí te vas enfrentando con que tus estudios, por mucho que hayas estudiado en la universidad más prestigiosa de tu país, aquí no tienen validez. No al 100%. Porque hay algunos que sí, si lo homologas, bueno, te van a faltar algunos detallitos a lo mejor, pero para muchos otros no tienen Y validez. la homologación no es instantánea. O sea, pueden pasar 4 años y tu título todavía no tiene, pues aquí un reconocimiento para que te puedas desempeñar haciendo lo que hacías en tu país. Así es. Entonces, a todas esas situaciones se va enfrentando una persona que migra y lamentablemente este modelo de semiología de la vida cotidiana nos dice que eh, en el estudio tradicional hay un hueco tremendo, porque nos enseñan de matemáticas, de física, de biología, de conocer la historia de un país o la historia de una guerra, pero no nos enseñan a conocer nuestra propia historia y cómo darle un significado diferente. Y no nos enseñan, el otro día estaba yo en una reunión de emprendedores y dijo, es que en el instituto nunca nos enseñaron a emprender, ni en la primaria, no nos enseñan a emprender. Pues y déjate que no nos enseñen a emprender, no nos enseñan a conocernos. Y no nos enseñan que el día que nos concibieron, el otro día me encontré una persona que iba a un funeral de un chico de 55 años que había fallecido y dice, es que no nos preparan. Y dije, sí, pero desde el día que naciste, desde el día que te engendraron, una cosa solamente había cierta, que te ibas a morir. Ujú. Es lo único. Y nunca nos han enseñado, nunca nos han preparado para eso tan universal y natural del ser humano. El que te vas a morir. Y Ujú. obviamente no nos preparan para cómo trabajar las pérdidas, cómo trabajar esos duelos. Entonces, pues realmente sí es, yo creo que es algo muy importante y yo ahí sí agradezco. Por un lado, mi visión espiritual de fe, o bueno, yo soy católica, entonces mi visión desde el cristianismo, de lo que yo he ido configurando en mi ser, lo que es la muerte. Entonces, ya fui aprendiendo a ver la muerte, pues como eso, como algo tan natural, donde experimenté la muerte de quienes para mí eran mi familia, las monjas, porque yo fui monja 21 años, es parte también, como tú dices, una historia muy variada, entonces es parte de mi historia, ¿no? Yo fui monja 21 años, entonces pues ahí tuve también la experiencia de vivir la muerte de mis hermanas con enfermedades, sobre todo dos de ellas, muy intensas, cáncer, una de ellas, toda ella terminó siendo un cáncer, y entonces vas aprendiendo pues a encontrarte con enfermedad, con esas enfermedades que en semiología de la vida cotidiana se le llama enfermedades monitoreadas, porque desde que te anuncian el diagnóstico, qué va a pasar y todo el proceso hasta que llegas pues, a tu fase final, ¿no? Entonces, yo pude tener muertes monitoreadas, pero también tuve muertes repentinas, como fue la de mi madre. Ujú. La de mi madre tenía 55 años y estaba ella unos días allí en el convento, le dio un infarto masivo y me la encontré muerta. Ah. Entonces, son parte de los duelos. Entonces, yo agradezco, por un lado, mi experiencia de fe dentro del catolicismo, dentro de esta peculiaridad que tuve en mi vida de ser 21 años monja, pero al mismo tiempo agradezco mucho lo que el modelo de semiología de la vida cotidiana me ayudó, porque por un lado la fe me daba un sustento espiritual Ujú. y semiología me daba un sustento metodológico. ¿Cómo poder vivir estos duelos? Y el primer paso es aprender a aceptar que en la vida Ujú. hay pérdidas
hay cambios y en la vida hay situaciones inesperadas. Claro, y si estamos hablando del duelo migratorio, no es un duelo que te llegue uno por uno, sino que son, pues todos los que has mencionado te llegan de golpe. Tanto si Ujú. llegas en tren como si llegas en avión, del modo que llegues al nuevo país, es algo que te da, como decimos en México, de sopetón, de golpe, y entonces tienes que aprender o tienes que aceptar o aprender a sobrellevar todas esas pérdidas. El modelo de semiología de la vida cotidiana, ¿qué ofrece? ¿De qué manera esas pérdidas se pueden, pues no reparar, sino de qué manera puedes empezar a gestionar esas pérdidas en tu vida? El primer paso, y que es lo que yo he ido viviendo, porque finalmente yo he tenido varios duelos de familia, o sea, con mis padres, con mi padre una muerte monitoreada, con una enfermedad monitoreada y mi madre repentina. Pero también tuve duelos de cuando paso de mi casa al convento, que fue encontrarme con una realidad completamente diferente, y cuando dejo el convento y encontrarme con el día a día. Y el tercer, para mí, el tercer duelo fuerte, que yo le llamo migratorio, es al venirme aquí. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es comprender o entender que lo que estás viviendo es un duelo. Porque con los migrantes que yo colaboraba en la parroquia, era lo primero que yo les decía, es que eso que te está pasando, es que estás teniendo un duelo y dice, ay, nunca lo había visto así. Y claro, trae una revoltura de emociones que no sabe ni por qué son. Bueno, son porque estás viviendo un proceso de duelo, de pérdida, y hay que llevar el proceso. El primero es la aceptación. Aceptar que, bueno, a lo mejor tienes tristeza, tienes negación, tienes ese ¿por Melancolía, qué a mí? extrañas tu país. Extrañas, todo lo que nos habla Elizabeth Kubler de lo que es esos 5 pasos del duelo, ¿no? Hasta que llegas a la aceptación. Pero en semiología lo que se nos invita es que te enfrentes con la aceptación, que aceptes esta pérdida. Es un proceso de comprendo que lo que estoy viviendo es una pérdida Ujú. y quiero aceptar esta realidad, que tengo una pérdida. Porque mientras uno no lo acepte, ni vive el proceso, ni lo trabaja, ni lo trasciende, porque todo duelo se puede trascender. La persona no te va a regresar, el que se murió, a lo mejor no vas a volver nunca más a tu país, o si regresas vas a regresar a una situación completamente diferente, pero sí puedes darle un nuevo significado. De ahí viene la palabra semiología, que es la ciencia que estudia la vida de los signos y sus significados en el seno de la vida social, es lo que nos dice Ferdinand de Saussure. Entonces, este modelo educativo es lo que nos va enseñando. Primero hay que reconocer que estoy en un duelo, reconocer qué pérdidas estoy teniendo, cuáles son las emociones que estoy viviendo. ¿Hay enojo o hay tristeza o hay depresión o hay negación? ¿Qué estoy viviendo? Y aceptar que eso estoy viviendo y aceptar que hubo un duelo, que hubo una pérdida. Y entonces hay que dejar que se manifieste la emoción de la tristeza que, en las palabras del doctor Alfonso Ruizotto, que es el fundador de este modelo educativo, el creador, él dice, la tristeza es tener claro que algo placentero ha terminado. Y entonces darte permiso a llorarlo, a expresarlo, a manifestar eso que era placentero, eso que te enriquecía, que te llenaba, hoy por hoy no está. Llóralo, manifiéstalo de una manera. No, porque a veces lloramos y a cuenta gotas y no dejamos o lo negamos. Entonces me doy permiso estos 10, 15, 20 minutos de enfrentarme con mi pérdida, aceptar que la tengo y llorarla o expresarla como yo quiero expresarla. Y me doy permiso hasta que me canse. Él le llama, al doctor Alfonso Risotto le llama llorarla en línea recta, hasta que te canses. Y a lo mejor lo vas a necesitar hacer 2, 3 veces,
pero ya no va a ser esa cuentagotas que se te prolonga semanas, meses o años el cargar ese dolor, porque el dolor de la pérdida puede estar, pero el sufrimiento es elección de uno. Por ahí leí una frase que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Así Suena es. muy bonita, pero es muy profunda y para pasar por ese sufrimiento, cuando dice que es opcional, dices, ¿cómo que opcional? Si lo estoy sintiendo, si me está doliendo, ¿cómo me quito este dolor de encima? Una de las maneras de irte quitando el bucle de las emociones que te están destruyendo, porque obviamente la pérdida está, no lo vamos a negar. La tristeza por la pérdida de eso placentero está, pero también va a estar en qué significado. Y ese es el paso que nos invita también este modelo educativo, el paso de la resignificación. Ok, si yo tenía aquí un cuadro y dejó la mancha, pues ahora, bueno, tengo que quitar el cuadro, ya está, lo pinto y le estoy dando un nuevo espacio y a lo mejor ahora le puse este otro nuevo cuadrito. Ya está. Tenía la fotografía de mi esposo, el tema también de una pérdida en un vínculo, nos divorciamos, ahí estaba la foto de los dos, la he quitado y entonces lo primero es, y bueno, ¿y ahora cómo voy a reestructurar? Y sobre todo, ¿qué proyecto de vida quiero tener? Ujú. Es ubicarme y ahora, ¿cómo me voy a reacomodar a nivel de salud, a nivel de trabajo, vocación, a nivel de todo este proyecto de vida, ya sea si soy una persona soltera, si estoy en pareja o si estoy en familia? ¿Cómo voy a vivir este nuevo vínculo en esta nueva situación y mi vida social? Y eso es muy importante a la luz del proyecto que también colaboramos juntas de Latin Action. Pues Latin Action exactamente ayuda a esas conexiones, a cómo puedo yo reestructurar este vínculo social para adaptarme a esta cultura, ya no solo de España, sino además, en nuestro caso que vivimos en Santander, pues de Cantabria, porque la gente del norte de España, pues obviamente, como en cualquier otro país, pues vive diferente de cómo vive la del sur. Aquí es muy frío, abajo es muy caluroso, y ya eso te da otra personalidad, otra característica y otro estilo de vida. Y entonces es ir encontrando esa readaptación a esta nueva circunstancia que estás viviendo, que es lo que yo tuve que vivir al salir del convento, primero al entrar al convento, luego al salir del convento y luego al llegar aquí. Haber hecho yo, porque yo sí hice mis duelos, ¿eh? Yo fui preparándome, obviamente no al 100%, pero me fui preparando. Yo tenía una tía que estaba con una fibrosis pulmonar, yo me fui despidiendo de ella desde México para poderme venir, pero cuando ya se murió, el domingo anterior que nos habíamos hablado, me dijo, yo creo que ya se acerca, me despedí otra vez de ella, pero no estaba preparada para no acompañar a los vivos. Híjole, eso cómo me revolvió, pero bueno, me di cuenta y dije, ok, ya, lo lloré, te digo, lo lloré en línea recta y ya está. Entonces, es parte del proceso que yo he ido aprendiendo a vivir. Porque algo que me gusta de este modelo es que eh, nos dan mucha teoría, nos dejan tareas semanales, pero la tarea semanal es repasa lo visto, pero la más importante es vive lo repasado y nos dejan tareas específicas para poner en práctica lo que estamos estudiando. Y luego hay 3 semanas donde todo es pura práctica. Práctica y práctica y práctica. Por eso es semiología de la vida cotidiana. Para que lo pongas mientras estamos tú y yo charlando, mientras estamos en una comida o mientras estamos barriendo en casa o estamos en el ordenador, que vayas poniendo en práctica todo esto. Pues entonces hay quienes dicen que el duelo migratorio lo puedes como que sobrellevar o en lo que te adaptas, la adaptación te dura un año, porque dicen, bueno, pues es en lo que sabes cómo son cada mes climatológicamente hablando, la temperatura, la lluvia o la no lluvia o el calor o lo que sea. ¿Tú consideras que un año es suficiente para eh, terminar ese duelo, para terminar la adaptación? Mira, si la persona desde el momento en que está saliendo de su país lo empieza a trabajar, no te dura ni un año. No te dura ni un año el tema de la revoltura emocional.
porque si realmente se tiene un buen trabajo, puede ser muchísimo más breve todo este cambio, pero dependiendo. Entonces, nunca podemos hablar de tiempos, se habla de un proceso. Y dependiendo, tú ya lo habías mencionado hace rato, ¿no? En el proceso migratorio, cada quien tiene su propio proceso, pues en el proceso del duelo, cada persona tiene su propio caminar y habrá quienes les lleve más tiempo y habrá quienes no. Habrá quienes realmente en 3 meses y con todo y de que su situación pueda ser muy conflictiva, ¿eh? Puede ser muy conflictiva. Si hay un verdadero acompañamiento, eso puede ayudar a que el proceso dure mucho menos y que sea más amoroso, más amable el proceso de adaptación en el nuevo entorno. ¿Cuál es el problema? Que, vuelvo a insistir, no se nos dio la información, no hay mucho acompañamiento en este modelo, porque muchas veces lo que queremos resolver con el migrante es que tenga casa, vestido y sustento. Ujú. Pero mientras por dentro, entonces yo muchas veces les decía a los migrantes, de nada te sirve que tengas trabajo aquí o en tu país si no te has trabajado a ti misma, a ti mismo. Entonces, eso es vital. Sí, es uno de los pasos principales. Yo creo que si tú por dentro contigo mismo no estás bien, no estás conforme, pues no puedes avanzar en lo demás. A lo mejor no ves oportunidades que te llegan o que podrías construir, porque por dentro tú estás roto, estás deshecho. Entonces, en lo que te vuelves a coser, en lo que te vuelves a reparar, eh, tu vida no es realmente, pues no puedes caminar así. Es como si tuvieras una llanta, un neumático roto. Así es, así es. Y, Y yo la y verdad, pues yo agradezco mucho porque mi proceso fue, sí tuve mis momentos no agradables, llegaba muy cansada de hostelería, porque en hostelería sabes a qué hora entras, pero no sabes a qué hora sales. Sí llegaba muy cansada y todo, pero pues bueno, tuve que ir poniendo en práctica en mí todo lo que había aprendido. Entonces, pues bueno, esa ha sido parte de mi experiencia, ¿no? ¿cuál es la manera en la que tú puedes ayudar a las personas que están pasando por este duelo migratorio y que a lo mejor ni siquiera sabían que se llamaba así o que existía, sino que llegas y te lo encuentras de golpe? Pues mira, yo principalmente tengo dos métodos. El primero que es el de los talleres o cursos, o también doy consultoría individual, o de pareja o familia. Entonces, bueno, Entonces, esa pues es la manera en que yo doy. vamos, menciónanos tus redes sociales, dónde la gente te puede encontrar para que pues directamente vayan contigo. Ok, en las redes sociales me encuentran como Kairos, con K, Kairos, que significa el aquí y el ahora, el tiempo de la oportunidad, DHEP, que es Desarrollo Humano Espiritual en Plenitud. Kairos, que es un desarrollo, lo que voy ayudándoles que las personas puedan tener ese desarrollo humano y espiritual en plenitud creciente. En Entonces, Instagram te encuentran en así. Facebook, en Instagram y en LinkedIn estoy como Guadalupe Salinas, Tostado. Pues ahí que directamente te contacten, que hablen contigo, porque realmente es algo que ayuda a vivir mejor. O sea, no podemos estar con un pie mal y para poder avanzar. Entonces, yo que ya he estado contigo en esas asesorías, pues me cambió la vida. O sea, tú, me lo dice mi marido, ¿no? Bueno, no sé qué estás hablando con Lupe, pero tú eres otra persona. Entonces, todos necesitamos esa ayuda, independientemente de cómo lleguemos aquí, con familia, sin familia, con trabajo, sin trabajo, siempre hay algo en lo que necesitamos mejorar. Así es, así es. Pues, Guadalupe, muchísimas gracias. De todas maneras, vamos a dejar aquí abajo de este video tus redes sociales para que la gente pueda contactarte y que tengan una vida pues más plena. Muchísimas gracias, Norma, gracias por esta invitación. Y bueno, pues les deseo a todos que los que estén viendo este video, pues que puedan vivir estos procesos de pérdidas, el que sea, con mayor paz y mayor aceptación. Y bueno, pues aquí estamos. Pues muchas gracias, un abrazo y mucho éxito. Gracias, un beso. Bye. Adiós. Caminante, historias resonantes de la migración por Europa
es una producción de Norma Saldaña Valdés para Latination.